Bien, muchas gracias por la presentación, Antonio. Vamos a comenzar entonces el seminario de hoy, que es el cuarto día de esta semana multifísica, donde estamos realizando el modelado completo, siguiendo todo el flujo de trabajo, de un transductor Tom-Pitt piezoeléctrico. En los 3 primeros días ya tenemos creada la geometría, hemos realizado una serie de definiciones que necesitamos, hemos realizado el ajuste de las ecuaciones físicas de las condiciones de contorno y los acoplamientos multifísicos que tenemos en este modelo. Y hoy vamos a continuar. Bueno, vamos a repasar un poco donde estábamos ayer en las características físicas que queremos extraer de nuestro transductor y vamos a realizar la parte correspondiente al mallado completo de la geometría y abordaremos también la resolución numérica. Para el día de mañana pues ya veremos el postprocesado. Bien, este es el avance que estamos teniendo en el flujo de trabajo. Hemos creado la geometría, tenemos las materias designados, hemos ajustado la ecuación física y condición de contorno y hoy vamos a ver mallado y resolución numérica. Simplemente pues para recordar, estamos modelando el traductor Tom-Pitt, que es un traductor de frecuencias relativamente bajas y de alta potencia de emisión de sonido, que es un diseño muy popular como traductor acústico, utilizado principalmente en aplicaciones subacuáticas de tipo sonda. Bien, y vamos a continuar donde estábamos en el modelado, en el punto de ayer. Vamos a recordar brevemente las características físicas del transductor que queremos obtener al final de nuestra simulación y uno de los parámetros en los que vamos a estar interesados va a ser la impedancia acústica específica, ZACO, que es la relación, o sea, el cociente entre la impedancia de la superficie de la masa de la cabeza de aluminio, que está expuesto al agua, y la impedancia característica del agua. ¿De acuerdo? Z sub 0 es la impedancia del agua, acústica del agua, que es el producto de la densidad y la velocidad de sonido en el agua. Y la impedancia de la superficie de interacción entre la parte sólida y el ruido, donde se producen las ondas sonoras, pues se puede calcular mediante la presión media en la superficie dividido entre la velocidad normal media de la superficie. Esa velocidad, esa presión promediada, o digamos la presión total en la superficie, o la fuerza total de la superficie, pues se puede hacer mediante la integral de área de la presión. Por eso aquí, en esta expresión de la impedancia acústica, aparece la integral de superficie de P diferencial de A. Y el promedio de la velocidad normal de la superficie pues, se calcula también a través de otra integral. Otra magnitud en la que vamos a estar interesados va a ser la respuesta de transmisión de voltaje, PVR, que representa la sensibilidad del transductor. Y esta medida está definida a una instancia de 1 metro cuando el transductor está accionado a un voltio de voltaje eficaz. Este TVR, esta sensibilidad, pues viene en escala logarítmica, sea 20 por logaritmo de la presión media a 1 metro, presión sonora media a 1 metro, partido por el voltaje de 1 voltio eficaz. Bueno, y lo que hay aquí en el denominador dentro del logaritmo para adimensionalizar, 1 micropascal por voltio a la menos 1. ¿Cómo calculamos esta presión media a 1 metro de la superficie? Bueno, pues a partir de la presión, haciendo el promedio de la presión, pues como la presión es una magnitud compleja en este caso, pues sería la presión por E conjugado a la presión, 1 medio, porque es para obtener el valor eficaz, por la raíz cuadrada. Esa sería la presión media a 1 metro de la superficie. Por último, también queremos el índice de directividad, es decir, queremos obtener una medida de cuánto de direccional es el haz acústico transmitido, o sea, cuánto va en el eje del propio traductor y cuánto se va hacia los lados. Este índice de directividad es una medida, lo que hace es dividir la intensidad justo en el eje delante del transductor, a cierta distancia,
dividido por la intensidad, digamos, promediada por una fuente con la misma potencia, pero que radiara por igual en todas direcciones, ¿de acuerdo? O sea, una fuente omnidireccional. Bien, este inicio de directividad lo vamos a evaluar con distancia de 10 metros del transductor, ¿de acuerdo? Pues tenemos que calcular cuánto vale esta intensidad justo enfrente del transductor y cuánto vale esta intensidad promedio de un transductor que emite la misma potencia, pero que emite en todas direcciones por igual. Y para eso, pues, hemos definido una serie de variables. Aquí tenemos las variables, donde en estas variables hemos utilizado los operadores de integración, que ya definimos el otro día. Esto es importante porque de esta forma aprendemos cómo se hacen integraciones dentro de Consul Multiphysics y cómo esas integraciones las podemos utilizar en cualquier variable después para realizar el postprocesado o incluso utilizar esas propias variables en las propias ecuaciones físicas que queremos resolver, ¿no? Bien, tenemos tres operaciones de integración. Intop 1, que habíamos definido, que era sobre los contornos externos del agua, donde se calcula el campo lejano, ¿de acuerdo? Intop 2, integración 2, que es en el contorno que hay justo entre el aluminio y el aluminio y el dominio de agua, que es donde se producen las ondas sonoras. Y Intop 3, que es una integración, pero en realidad que la utilizamos para obtener el valor de cualquier función en un punto concreto. Es el punto final justo frente al transductor en el dominio del agua. ¿Vale? Muy bien, pues por ejemplo, para calcular Z sub 0, que aparece aquí en la impedancia acústica específica, Z sub 0 era el producto de la densidad del agua por la velocidad de sonido en el agua. Bueno, pues ρ sub 0 se puede calcular como Intop 3 de ACPR.ρ. ACPR.ρ es la forma de llamar a la densidad que tenemos en la física de presión. ACPR es la física de presión acústica. ¿De acuerdo? Entonces, ACPR.ρ llama a la densidad del agua que tenemos presente en la física de presión. Lo mismo C sub 0. ACPR.c es la velocidad de sonido que se utiliza en la física de presión acústica. Y aquí, pues, Z acústico, como vemos, tiene dividido por ρ sub 0, C sub 0, que es Z sub 0, la impedancia acústica de agua. En el numerador tenemos Intop 2 de P, que es, Intop 2 era la integral sobre la superficie de integración. Por tanto, Intop 2 de P me da esta integral que tenemos en el numerador, que es integral de P diferencial de A. Intop 2 de ACPR y omega. ACPR y omega es I, el número imaginario I, multiplicado por omega, que es la frecuencia angular de vibración. Podemos llamar a esa variable ACPR.I omega. Esa omega, que es la frecuencia angular de vibración, va a cambiar en el cálculo, cuando realicemos el cálculo, porque vamos a decirle que nos calcule en un cierto rango de frecuencia. Por lo tanto, omega va a ir cambiando en ese rango de frecuencia. Bien, y W, pues, es el desplazamiento vertical el experimento vertical de la superficie, ¿no? Se le suma EPS, pues, para evitar divisiones por cero. Bien, así podemos calcular todas las presiones que hemos dicho. Por ejemplo, aquí tenemos también calculado la presión media a 1 metro justo enfrente del transductor. Tenemos aquí la variable PFAR 1, que se calcula a través de la variable que ya está definida internamente en Consul Multiphysics, que es PFAR. PFAR es el nombre de la variable que se define cuando le pedimos a Consul Multiphysics que nos haga un cálculo de campo lejano. Entonces, PFAR, le damos la variable y me devuelve la presión en el punto que le digamos. En este caso es a 1 metro de distancia, justo debajo del transductor, que es enfrente. ¿De acuerdo? Este metro está fuera del dominio de integración, por eso utilizamos la variable de campo lejano PFAR. ¿Okay? Después de esta presión media, después calculamos la presión media, haciendo esta presión por su conjugado, dividiendo por 1 medio y haciendo raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Tenemos la presión media en pascales a 1 metro, y después pues lo introducimos en la ecuación para la respuesta de transmisión de voltaje, simplemente. Y así pues seguimos
Finalmente vamos a ver el índice de directividad. Queremos calcular la intensidad frente al productor, lo hacemos igual. En este caso, lo evaluamos a una distancia de 10 metros, por eso aquí tenemos la variable zeval, donde zeval era un parámetro que teníamos definido que era 10 metros, o sea, menos 10 metros en este caso, ¿de acuerdo? Si yo doy un parámetro y cambio el valor de zeval, pues puedo evaluar este índice de directividad a diferentes distancias, ¿de acuerdo? Calculo la intensidad frente, igual que antes, 0,5 por la presión en ese punto, por su conjugado, dividido por z sub 0, ¿de acuerdo? Aquí también tengo calculada la potencia total emitida por, o sea, la potencia total radiada, que lo puedo calcular a través de una integral, que es la integral intop 1, que recordamos que es el contorno donde está el exterior de agua, ¿de acuerdo? Y se hace a través de una integral de flujo normal y corriente. Así que, por ejemplo, acpr.lx, acpr.li y acpr.lz es el vector, es la intensidad en los ejes x y z, ¿de acuerdo? Y nx, ni y dz, pues la normal a la superficie en cada punto. Por lo cual esto es una integral de flujo, simplemente. Y la intensidad promedio pues sería esta potencia total partido por una esfera de radio zeval que son 10 metros. Después calculo el cociente y a partir de ahí pues el índice de directividad. Muy bien, y después hay otras variables que hemos definido que ya veremos más adelante en la parte, mañana, en la parte del postprocesado. Bien, vamos vamos a ver la parte. Voy a compartir con su multifisis para que veamos dónde están definidas, antes de continuar, para que veamos dónde están estas definiciones. En primer lugar voy a abrir el archivo en el que estábamos trabajando. Bien, está aquí. Y ayer habíamos creado un nodo de variables aquí en definiciones, donde tenemos almacenada pues toda esta tabla de variables que les he explicado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? La siguiente tarea es, aquí en la malla, la siguiente tarea en el flujo de trabajo es realizar el mallado de nuestra geometría. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay variaciones. La primera opción que tenemos, como podemos ver en la malla, es realizar una physics control mesh. ¿De acuerdo? Nosotros podemos poner el tamaño de elemento cualitativamente. Cada uno de estas elecciones cualitativas de tamaño de elemento corresponde a un conjunto de parámetros, como después veremos. Le puedo dar a construir todo, y entonces me va a crear una malla, está aquí, basada en la física que hemos incluido. ¿Vale? En este caso, como tenemos una Perfective Match Layer y tenemos unos fenómenos ondulatorios y aquí tenemos una zona estrecha de donde están los piezos eléctricos, queremos que estén bien resueltas. Queremos hacer, digamos, una malla pues más controlada por nosotros mismos, ¿no? Aunque bueno, con la malla que suele poner Console Multiphysics por defecto, suele funcionar bien, ¿no? La otra opción que tenemos es una User Control Mesh, bueno, donde ya en la parte de la malla, me pone unos dos nodos básicos, que son los que corresponden a la que él hace por defecto, pero aquí yo, añadiendo nodos, pues puedo ir construyendo poco a poco la malla y haciéndolo mucho más personalizado. Bien, esta es la opción que vamos a elegir en este caso. Y para ver cómo lo vamos a hacer, bueno, voy a volver brevemente a nuestra transparencia, a la diapositiva. Bien, hay un aspecto muy importante cuando estamos realizando el mallado donde intervienen fenómenos ondulatorios, como en este caso. Y es que el tamaño máximo de elemento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser siempre inferior a lambda sexto. Donde lambda es la longitud de onda más pequeña de interés que puede aparecer en el modelo. O sea, la longitud de onda más pequeña que se correspondería a la frecuencia más alta. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es así? Pues porque necesitamos que la onda, la longitud de onda completa, quede bien resuelta. Entonces, si ponemos
un elemento, y en ese elemento es igual que la longitud de onda, pues no podemos ver cómo varía la onda dentro de ese elemento. Pero no tendríamos bien resuelto el problema. En nuestro caso, la longitud de onda más pequeña que vamos a tener sería pues la velocidad de sonido en el agua, que son 1500 metros por segundo, dividido por la frecuencia más grande que vamos a utilizar. ¿Vale? Esta regla del lambda sexto, bueno, esto lo podemos aplicar también en caso de que tuviéramos fenómenos, ondas electromagnéticas. Tendríamos que cumplir teníamos que preocuparnos de que se cumpla el mismo requisito. A veces es lambda sextos, pero bueno, esto es algo a criterio personal. Hay gente que pone lambda quintos o puede poner incluso más fino. Depende también de cómo veamos los resultados al final, si necesitamos más precisión o no. Bien, ¿esto dónde se hace? ¿Dónde especificamos el tamaño máximo de elementos? Bueno, pues hay un nodo, como pueden ver aquí en el árbol, que vamos a crear ahora, que es el de tetraedro libre, donde yo puedo añadir nodos de tamaño y especificar esos tamaños en ciertas regiones de nuestro dominio. Entonces, en la parte de agua, vamos a pedir que el tamaño máximo sea menor de lambda sextos. ¿Vale? En lo que se refiere a la Perfectly Matched Layer, ahí vamos a hacer una malla estructurada de tipo swept, una malla barrida. De forma que en esa parte la malla va a estar mucho más ordenada, más estructurada que si la hacemos con tetraedro. Eso va a ser mejor para la precisión y el cálculo de los polinomios de extrapolación que tenemos cuando calculamos la presión radiada fuera de nuestro dominio. ¿De acuerdo? Que es lo que hace la Perfectly Matched Layer. ¿De acuerdo? Calcula esa presión fuera de nuestro dominio de integración y además otra función importante que tiene esta capa, como ya comenté, es evitar que la onda rebote y vuelva hacia dentro del dominio, creando presiones, ondas que no son reales. Además de eso, entonces, como pueden ver aquí en el árbol de la malla, tenemos un nodo de swept 1 y especificaremos cuál es la distribución que queremos en ese nodo. Bueno, veremos cómo es esa distribución de esta malla estructurada con la función swept. También vamos a crear una pequeña capa de tipo boundary layer, o sea, una sola capa de un solo elemento, muy fina, justamente en la parte interior de agua, donde está nuestro contorno de campo lejano. Y el grosor de esta capa va a ser fino y lo vamos a establecer en la longitud de onda partido 120. Donde la longitud de onda que cogemos va a ser la más pequeña que vamos a estudiar. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues esto es para que tengamos una transición más suave entre la malla tetraédrica que vamos a tener en el dominio interior de agua y los elementos estructurados que vamos a tener en la Perfectly Matched Layer. Esa transición suave nos va a permitir unos gradientes mejores definidos, ¿vale? Y el cálculo de campo lejano, pues, va a ser mejor, va a ser más preciso. Muy bien, pues este va a ser el resultado de la malla final y tenemos varias opciones para visualizar por dentro de esa malla que también vamos a ver. Bien, pues esta es la tarea que tenemos que hacer en lo que se refiere al mallado y ahora voy a compartir Console con ustedes para que la realicemos paso a paso. Bien, ya estamos aquí de vuelta y tenemos esta malla que habíamos creado pues con la opción de Physics Control Mesh. Bueno, podemos borrar una malla que ya tengamos. Aquí al mesh, ya pues simplemente no la tenemos hecha. Y aquí nos aparece por defecto un nodo de tetraedro libre. Por eso nos ha creado todos los tetraedros. Bien, pues lo que vamos a hacer es, aquí vamos a mallar con tetraedros, pero solamente, vamos a elegir dominio, vamos a solamente los dominios que no sean PMLs. ¿De acuerdo? Podemos utilizar las selecciones que ya teníamos creadas el otro día. ¿De acuerdo? Y vamos a mallar con tetraedros solamente los dominios no PML. Bien. Y aquí, a este nodo de tetraedro libre, podemos añadir un nodo, por ejemplo, de tamaño, para especificar tamaños. ¿De acuerdo?
Eh, aquí en tamaño, lo vamos a aplicar, este nodo de tamaño solamente a los dominios de agua. ¿Por qué? Porque los dominios de agua es donde tenemos la onda de presión, no en la parte sólida. Y aquí, como pueden ver, puedo elegir uno u otro dominio, pero vamos a elegir que los parámetros de tamaño de elemento los vamos a elegir personalizados. ¿Sí? Vamos a especificar nosotros mismos esos parámetros. Y el que es importante en este caso es el tamaño máximo de elemento. Hemos dicho entonces que esto va a ser, como mucho, lambda sexto. La longitud de onda, entonces, cogemos, va a ser 1500 metros por segundo, ¿vale? Esa es la velocidad del sonido en el agua, dividido por F0 max. F0 max es la frecuencia máxima que vamos a permitir en nuestro modelo. Si nos vamos a parámetros, pues podemos echarle un vistazo cómo están estos parámetros para recordarlos. F0 max son 40 kHz y F0 mínimo es 1 kHz. O sea que queremos resolver nuestro modelo en el rango de frecuencias entre 1 kHz y 40 kHz. Por eso aquí ponemos la máxima frecuencia, porque es la que nos da la longitud de onda más pequeña. Bien, este cociente es la longitud de onda y esto lo vamos a dividir entre 6. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos dicho que vamos a hacer. Bien, vamos a añadir, bueno, ya podemos ir probando cómo queda nuestra malla. Ahora estamos mallando solamente los dominios que no son PML, como pueden ver. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que en la zona de los piezoeléctricos, pueden ver, solamente tenemos un elemento, los elementos son grandes para realmente el tamaño que tienen estos dominios piezoeléctricos. Podemos añadir otro nodo 6, donde este nodo 6 lo vamos a aplicar solamente a los dominios piezoeléctricos. Esto de aquí. Y aquí vamos a especificar los parámetros, la resolución. Hay un parámetro que se llama resolución de regiones finas o regiones delgadas, que está en 0,5. Cuanto mayor pongamos este parámetro, más elementos nos va a poner en aquellas zonas de la geometría que sean delgadas. Vamos bueno, ahora mismo está en 0,5, pero ¿qué ocurre si ponemos en 1? Pues como vemos, ya la zona de los piezoeléctricos ha quedado va a quedar mejor resuelta porque tenemos más elementos en esa zona. Si ponemos 2, pues tendríamos elementos incluso más pequeños. Pues yo creo que con 1, pues ya estará bien. Bueno. Bien, esta zona que ya está mallada, ya creo que está bien mallada. Y vamos a mallar ahora lo que nos queda, que son las regiones PML, las Perfectly Matched Layers. Como hemos dicho, eso lo vamos a hacer mediante una malla estructurada que podemos crear con esta función sweep, que es una malla barrida, sweep, que es un barrido. Bueno, en este barrido vamos a elegir aquí la entidad dominio y luego este barrido lo vamos a aplicar en los dominios PML, aquí, Water Domain PML. ¿Ok? Podemos probar a crear qué es lo que nos hace ahora. Pues nos crea, pues, como vemos, una malla con prismas triangulares, ¿de acuerdo? Más estructurada. Bien, esto no, tenemos un solo elemento de grosor, eso no es bueno, evidentemente. Podemos especificar una distribución, y aquí pues podemos decir el número de elementos que queremos en esta malla estructurada. Aquí estamos diciendo 5, pues ahora ya sí tenemos 5 elementos en la malla estructurada y bueno, esto ya sí es algo razonable. Podemos poner, ahora la cuestión, bueno, ¿cómo sé yo cuántos elementos quiero o cuánto de finamente está bien mallada la geometría para que los resultados sean precisos o no? Bien, eso es algo
que uno tiene que hacer siempre a posteriori, ¿de acuerdo? Es decir, uno tiene que encontrar, construir una malla que razonablemente, basado en su experiencia, le pueda dar resultados, le puede dar un cálculo que sea más o menos correcto. Y después, una vez que tiene esa solución calculada, puede comprobar pues si efectivamente la solución pues sigue el comportamiento que está previsto, si son los resultados coherentes o no con la situación física que está resolviendo. Y si es así, entonces se puede preocupar de, ¿tiene buena precisión mi solución? Para hacer eso lo que tiene que hacer es volver a repetir el cálculo con una malla un poquito más fina y ver cómo cambia el resultado. Es decir, que es un test que se hace a posteriori. Si el cambio de resultado, cuando afinamos un poco más la malla, si ese cambio de resultado es menor que la precisión que yo necesito en mi cálculo, entonces ya me puedo quedar con esa malla. La malla que tenía era correcta. Ahora, si ese cambio de resultado es mayor que la precisión que necesitaba, pues me tengo que ir a mallas cada vez más finas hasta que cumpla este criterio. Entonces, ese test de malla, que se llama un test de convergencia de malla, ese test hay que hacerlo una vez que conseguimos soluciones, afinando iterativamente hasta que cumplimos los criterios de precisión que necesiten. ¿De acuerdo? Pero como primer paso lo que hay que tener una malla inicial que veamos que sea razonablemente buena y que nos dé resultados que sean coherentes. ¿Vale? También, pues, también tener cierta experiencia, saber que si es un dominio PML, pues lo más conveniente es ponerle una malla estructurada como esta. Bien, la otra tarea que nos queda hacer es, vamos a poner esta boundary layer que hemos dicho en la zona, ¿de acuerdo? En la zona justamente de transición entre el dominio de agua interna y el dominio de agua de la PML. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a elegir, bueno, tenemos el dominio, lo vamos a poner en el dominio de agua interno, ahí, ¿de acuerdo? Y aquí podemos especificar las propiedades de esta capa de contorno. Vamos a elegir que nos la ponga en los contornos, si nos fijamos, aquí, nos va a poner esa capa de contorno en los contornos de donde hemos puesto el cálculo de campo lejano. ¿De acuerdo? Bien, y aquí, bueno, si le podemos darle a construir y me va a construir esas capas de contorno. ¿De acuerdo? Pero como vemos ahora, pues me ha puesto pues 5 capas. Aquí solamente necesito, bueno, podemos verlo mejor así, ¿ok? Me ha puesto pues una serie de capas que van creciendo, pero lo que queríamos ver aquí, poner solamente una capa fina en esa zona. Entonces nosotros podemos controlar esto, podemos poner aquí 1. Y la anchura de la primera capa, hemos dicho que vamos a ponerle justamente la longitud de onda partido por 120. Es decir, vamos a poner, igual que antes, 1500 metros por segundo, partido F0 max también, la frecuencia máxima, partido por 6, partido por 20, ¿de acuerdo? Y ya podemos, pues ya aquí efectivamente ya teníamos esa capa, la pueden ver, esa capa fina justo en ese contorno. Eso va a hacer que los gradientes que son necesarios calcular para el cálculo de campo límite pues estén mejor calculados, mejor definidos. Bien, bueno, pues con esto ya tenemos toda la operación, como pueden ver, de la malla realizada y la hemos creado paso a paso, siguiendo pues la física y lo que esperamos calcular en cada zona, ¿no? Vamos a ir entonces ya a la última parte del día de hoy, que sería... bueno, vamos a visualizar la malla, esta es la malla final. Tenemos opción. Si yo quiero ver, claro, aquí el problema de los modelos 3D, evidentemente, es que yo no veo la malla como ha quedado por dentro. Bien, hay unas opciones aquí para visualizar la malla, que dentro de nodo de malla, yo puedo darle a un plot de malla para representar gráficamente la malla. Entonces, esto me crea una gráfica aquí en la parte de resultados, donde puedo visualizar la malla. ¿De acuerdo?
Bien, la malla esta, pues aquí puedo ver qué puedo poner la superficie de los elementos, su volumen, las líneas, etcétera, o todo de ellos, ¿no? En este caso, y también puedo filtrar los elementos, ¿de acuerdo? Eso me permite ver por dentro. Por ejemplo, podemos aquí filtrar los elementos mediante una expresión lógica, bueno, que solamente me muestre los elementos de malla que cumplan que la coordenada i sea mayor que 0. Bueno, bien, aquí tenemos solamente, bueno, los, los contornos, pero puedo dibujar el volumen. Y entonces podemos ver, por ejemplo, cómo esa capa de contorno que hemos hecho, cómo ha quedado. Puedo quitar las, las líneas de la geometría para tener más claro el dibujo, para estar un poco más claro. Puede incluso que también, bueno, también cambiemos el color para verlo más claro. Muy fácil, vamos a ponerle en gris, que se suele ver, y vamos así más clarito. Vale. Entonces puedo ver, pues, como pueden ver, puedo ver los elementos en la parte más, elemento más pequeño en la parte de los piezos eléctricos, en el interior. Si esto es bueno hacerlo siempre también cuando tengamos una malla. ¿Vale? Muy bien, quería mostrarles esto, porque es una herramienta muy útil. Y vamos a pasar entonces al estudio, al ajuste del estudio de frecuencias. Ya tenemos el mallado realizado, el siguiente paso es calcular, es hacer el cálculo. Y para ello, pues, tenemos que irnos a la parte de estudio, donde tenemos los diferentes pasos del cálculo. En este caso, solamente tenemos un paso, que es un paso de un estudio de frecuencias, en el dominio de las frecuencias. Entonces, en el estudio de frecuencias, fundamentalmente, lo que tenemos que especificar es qué frecuencias queremos calcular. Si recordamos, en los parámetros tenemos la frecuencia mínima 1 kHz, la frecuencia máxima son 40 kHz, y vamos a ir resolviendo en pasos, que es la variable f0 step de 1 kHz. Eso lo podemos escribir en el propio estudio de frecuencias como range f0 mínimo hasta f0 máximo, y en medio ponemos el paso que es f0 step. Muy bien, y con eso ya simplemente, en este caso, pues le daríamos a calcular y esperaríamos que salga el resultado. Entonces vamos a seguir a hacerlo. Vamos a abrir Console Multiphysics. Y en la parte de estudio, que está aquí, podemos colapsar todas las partes que tenemos ya realizadas, podemos ir colapsándolas para dejarnos fácil. Vemos cómo tenemos el paso 1 en el dominio de la frecuencia, y aquí arriba, en los ajustes de estudio, pues, bueno, me pide la unidad de la frecuencia, son hercios, y la frecuencia la vamos a escribir. Podemos aquí escribir directamente range tal, pero tenemos aquí una herramienta para explicitar rangos, ¿no? Entonces aquí podemos dar el valor inicial, que sería F0 mínimo, una O en vez de un 0, ahora. El final, stop, sería F0 max, y el paso, lo ponemos aquí en medio, que sería F0 step. Le damos a replace o a añadir, y entonces ya me escribe automáticamente range tal. Bueno. Bueno, vemos que más cosas tenemos aquí. Aquí en el paso, pues vemos que tenemos toda la física seleccionada y todos los acoplamientos multifísicos, también los dos que tenemos, seleccionados. Esto es útil porque yo puedo resolver solamente una parte de la física, para ver si, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Para ver si esa física solamente me da los resultados correctos antes de hacer un cálculo más complicado mezclándolo con el resto de la otra física. Eso también es conveniente hacerlo en otro caso, en general. Es una recomendación que doy para hacerlo en general. ¿Vale? Y ya está. Entonces, aquí lo único que nos quedaría, pues iremos a estudio. Bueno, en estudio vemos que tenemos aquí varias opciones. Hay una opción que pone Generate Default Plots, que es generar los gráficas por defecto. Dependiendo de la física que hayamos puesto, una vez que tenemos soluciones, me va a crear automáticamente unas gráficas para representar las variables físicas fundamentales que le hemos pedido. ¿De acuerdo? Eso no tiene nada que ver con que después nosotros podamos crear nuestras propias gráficas, que es lo que vamos a hacer mañana. ¿Vale? Y pues ya está. Esto vamos a dejarlo así y le daríamos a calcular. Bien. Una vez que le damos a calcular,
aquí hay una pestaña aquí abajo, que es progreso, donde nos da información sobre el progreso del cálculo. Como ven, aquí tenemos una parte que es paramétrico, que me da en qué parámetros de frecuencia estamos calculando ahora mismo. Esta simulación es rápida, calcula bastante rápido, y ya vamos a ver por la frecuencia de 4000 Hz. Pues bueno, pues va a tardar unos 5 o 6 minutos porque tenemos que llegar hasta 40.000 Hz. Pero me va almacenando, como pueden ver, toda esta frecuencia en los pasos que le hemos hecho de 1000 Hz en 1000 Hz. ¿Vale? Ahora estamos avanzando, estamos en el 20% de todas las frecuencias, etcétera, ¿no? Bueno, lo voy a parar, voy a dar stop y voy a abrir uno que ya hemos calculado para no tener que esperar estos 5 minutos, que no son muchos, pero no vamos a estar esperando. ¿Vale? Y voy a abrir uno que ya tengo calculado, que es exactamente igual que este, pero ya con las soluciones calculadas. ¿Vale? ¿Qué es este de aquí? ¿Vale? Aquí tengo el estudio de frecuencia, está como estaba, ya he terminado el cálculo. Podemos ver qué tiempo ha tardado en calcular. Si yo me voy al estudio, pues ha tardado menos de lo que pensaba. La última vez que lo ejecuté ha tardado 3 minutos 14 segundos. Claro, esto también depende de nuestro ordenador concreto, de cuántos núcleos tiene, su velocidad de reloj, y también depende muchísimo de la cantidad de memoria RAM disponible. Cuanta más memoria RAM tengamos, pues menos va a tardar, ¿no? En mi caso yo tengo un ordenador con 16 GB y me ha tardado estos 3 minutos. Y tiene 4 núcleos. O sea, es bastante potente, ¿no? Pero bueno, si lo ejecutas en uno con menos prestaciones, pues igual tarda 6 minutos. Tampoco es, esta simulación no es muy costosa en términos de tiempo. Bien, pues aquí, como vemos, entonces ya tenemos aquí los conjuntos de datos. Esto lo veremos mañana con más detalle. Y tenemos pues que no ha generado esta serie de gráficas por defecto. Estas son gráficas de presión, también nos ha generado, pues, bueno, esto ya veremos, mañana veremos todo esto con más detalle. Y ahí crearemos nuestra propia gráfica, que es la parte ya del postprocesado. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí, ya se nos ha acabado el tiempo, hemos hecho la tarea que nos tocaba hacer hoy y mañana pues seguiremos.